Señor. Tu nombre es bendito, Padre. Te declaramos, Señor, en este lugar como el Señor de nuestra vida, Señor. Padre eterno, y ruego a tu amado Espíritu Santo que sea el que esté tomando el control, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a través de mi vida, Señor, y que lo que tú, Señor, has confirmado a mi corazón, Señor, sea en el corazón de tus hijos, de las personas que nos están viendo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de tu sierva, nuestra amada pastora Irma, Señor, que nos da el privilegio, Señor, de tomar este lugar, Señor, para exponer tu palabra. Señor, donde quiera que esté, la bendecimos, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, Señor, y que tú estás, Señor, respaldando en todo momento su vida, Señor. Gracias por tu sierva, Señor. Gracias por la autoridad que nos das, Señor. Y gracias, Padre, porque tú eres el que confirma todas las cosas, Padre. Te suplico que tú seas en esta mañana, Señor, que tu palabra se pueda dar con denuedo, Padre. En el nombre de Jesús, te bendigo y te exalto, Padre. Amén y amén. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Efesios. Efesios 5, del 21 al 33. Vamos a leer la palabra que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque como somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo estaba leyendo el contexto y antes de llegar a esto, vamos a ver todo el contexto de Efesios 4, porque aquí habla acerca de los deberes que tenemos como esposas y de los deberes que tenemos como los varones que tienen como esposos. Pero todo el contexto habla del comportamiento de nosotros. Vamos a ir analizando el contexto para poder entender y para poder llegar. Cuando habla acerca del matrimonio es porque ya tenemos que haber sido educados. Debimos de haber sido educados. Entonces, vamos a regresarnos al capítulo 4. Ahí mismo en Efesios. El capítulo 4 y el capítulo 5 van como pegados porque hablan del comportamiento de nosotros como cristianos. Y ya cuando llega al capítulo 5 y a los versículos del 21 en adelante, habla precisamente a los esposos y a las esposas. Pero en el contexto está hablando del comportamiento de nosotros como cristianos. Vamos a leer para que lo entendamos. Dice: yo pues, preso en el Señor, ahí les está diciendo Pablo a los efesos, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí les está diciendo, quiero que ustedes sepan cómo andar.
sepan cómo se están manejando, sepan cómo están dirigiendo su vida. Dice, como es digno de la vocación en que fuiste llamados. Hemos hablado que este lugar es un lugar de siervos, ajá. Entonces debemos nosotros saber cómo conducirnos como siervos. Luego dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos con los otros en amor. Si ustedes se dan cuenta, son conductas de nosotros. ¿Cómo es que debemos de ser? Habla acerca de humildad, habla acerca de soportar. Pero a veces entre nosotros no nos soportamos, ¿verdad? Las cosas, las razones en casa, hay cosas que no soportamos del hermano. Y por eso yo les hablaba que antes de llegar al matrimonio, Pablo les estaba enseñando cómo se tenían cómo nos tenemos que comportar como hermanos en Cristo. Aquí están los jóvenes, ¿verdad? Que en varios, la mayoría que no son casados, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que ser educados en cómo nosotros tenemos que ser la convivencia entre nosotros. Pablo les estaba diciendo, mira, yo quiero que tú seas, ten en cuenta cuál es la vocación que tienes. Ya tenemos una vocación, ya sabemos el llamado por el cual el Padre nos ha llamado, pero ahora tú debes de saber cómo debes de comportarte. Dice que hay que tener humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos con los otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto que nos lleva a que al estar unidos nosotros vamos a estar en paz unos con otros. Luego dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, el Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Habla, dice, de guardar la unidad y nos lleva a la paz. La verdad, el amor, el crecer en Cristo. Dice, nos vamos a ir hasta el 17, 19 de Efesios. Y habla acerca de la nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Habla de cómo es el comportamiento de los que no conocen a Cristo. Dice, pero ustedes antes andaban, y empieza a mencionar cómo es el andar de la gente que no conoce a Jesucristo. Dice, andaban en una mente reprobada. Andaban en un estado entenebrecido. ¿A eso qué se refiere? Andar en oscuridad. Eso es entenebrecer, ¿verdad? Dice, ajenos de la vida de Dios. Y si ustedes hoy se dan cuenta, es la vida que ahorita lleva la gente del mundo. Ajenos a Dios no lo toman en cuenta, pero lamentablemente a veces los que estamos dentro de las iglesias estamos ajenos a Dios. Vamos a un lugar, nos sentamos, escuchamos, pero estamos ajenos a Dios. Pablo les mencionaba eso porque lo miraba. Él decía, ustedes ya no se pueden comportar así. Ustedes ya, el versículo 20 a mí me golpeaba y dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad. O sea que hay dentro de las iglesias, hay falsedad en el cristianismo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y empieza ahí a narrar cómo es que hay varias cosas que podemos ver si nosotros estamos viciados todavía del viejo hombre. Sí, sigamos leyendo, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El 31 empieza a narrar otra lista de cosas que dice la palabra que hay que quitar. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Si ustedes se dan cuenta, en todo el contexto habla de cómo nos debemos de comportar. Y habla de que si todavía vivimos en un estado de un viejo hombre, o si ya estamos en un estado de un nuevo hombre. Y empieza a mencionar varias cosas. Dice, quítate la amargura, quítate esto. Entonces nosotros podemos ver si hay cosas del viejo hombre todavía en nosotros. Después de que ya vi que el contexto habla de normas que nosotros debemos ahora sí que conducirnos nosotros entre hermanos, les empieza a hablar a las esposas y a los esposos. Por eso yo les decía que antes, ¿verdad? Gloria a Dios por los que son solteros, ¿verdad? Porque ellos ya se pueden educar en cómo, ¿verdad? Tienen que conducirse, en qué cosas tienen que cambiar. Lamentablemente por los que ya estamos casados, ¿verdad? Que cometimos un buen de errores. Pero los que están jóvenes, ellos se tienen que educar en hacer todo esto. Hay cosas muy importantes que se mencionan en esto. Una de las cosas es que nosotros nos debemos de despojar, debemos de renovar nuestra mente y debemos de revestirnos del nuevo hombre. Ahorita vamos a ver cómo es que a las casadas se les dice unas normas y a los varones casados se les da otras normas, pero que realmente en el matrimonio no se llevan a cabo. Fíjense, en el versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad entre nosotros. El 28 dice, y el que hurtaba no hurte. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y empieza a mencionarles cosas. Prácticamente les está diciendo, no mientas, no te duermas enojado, no robes, que no haya palabras corrompidas, solamente las palabras que edifican es lo que debemos de hablar. Quita el enojo, la ira, la gritería. Es de las cosas que le empieza a mencionar Pablo a los Éfesos. Y después en el versículo 32 dice, ustedes deben de ser, nos dice cómo debemos de ser benignos, ser misericordiosos, dice, y perdonando. Cuando nosotros ya estamos ejerciendo la misericordia, cuando nosotros ya estamos ejerciendo el perdón, los chicos que están solteros, con mucha facilidad lo van a poder llegar a hacer en el matrimonio. Porque ya fueron ejercidos. Ya ejercitaron esa palabra que a veces nosotros, como que a la luz de la palabra revelada, ya lo entendemos. Porque varios de nosotros pues ya fuimos cristianos de hace años, pero como que la palabra de revelación no nos había llegado, de cómo es que debemos de comportarnos. Ahora vamos a enfocarnos, ahora sí al tema, ya vimos el contexto de cómo es que el apóstol Pablo les estaba diciendo a toda la iglesia cómo es que se debían de comportar unos con otros, y hasta después les habló a los casados y a las casadas. Veamos el capítulo 5, dice, sed imitadores de Dios como hijos, amados, dice. ¿Cómo tenemos que ser? Tenemos que hacer, imitar. ¿Imitar a quién? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a ver en qué, de las cosas que tenemos que imitar a Dios. Y empieza con las casadas. Perdón, todavía no llegamos a las casadas. Dice, y andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en el olor fragante. Una de las cosas que nosotros debemos de imitar a Dios es en el amor.
Cuando nosotros amamos, estamos imitando al Señor. Es una de las cosas que nosotros tenemos que imitar. Aquí en estos versículos, antes de llegar pensé que habíamos llegado, pero antes de llegar al 30 y al 21, una de las cosas, la primera, es en amar a Dios. Sabemos que en el primer libro de Juan dice que Dios es amor. Y vamos a ver varias citas de la Biblia donde hablan acerca de lo que es el amor. ¿Cómo es que tenemos que imitar ese amor? Les voy a dar una cita a cada quien, por favor, y la leen. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Les da otra lista. Noé, puedes leer Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego vamos a ver la lista del 3 en adelante, por favor. ¿Hasta dónde? Yo ahorita te digo dónde. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ninguna fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Hasta ahí. Entonces ya vimos otra lista que menciona Pablo de la cual le dice, pero fornicación y dice, y toda inmundicia dice, ni se nombre. Cuando de verdad que la realidad es otra. Por eso yo les digo, y eso se los está diciendo antes de que les hable a los casados y a las casadas. Les está diciendo, bueno, ni se nombre la fornicación, ni se nombre toda inmundicia. Hablemos que toda inmundicia pues es toda impureza sexual. Pero si nosotros podemos verlo dentro del liderazgo, hay muchísima inmundicia. Hay pecados ocultos, hay pecado de adulterio, hay pecado de fornicación. Pero ¿por qué Pablo les mencionaba todo esto? Pablo se los estaba mencionando porque él estaba viendo en la iglesia de Éfeso que todavía no se habían despojado del viejo hombre. Y si pasa eso en las iglesias es porque no nos hemos despojado del viejo hombre, por eso está viciado. Todavía hay cosas de la vieja naturaleza que nosotros traemos cuando venimos a Cristo. Por eso el verso 20 y el verso 21 a mí me llamaron mucho la atención. Porque él decía, ¿realmente? O sea, ¿creyeron en Dios? ¿Creyeron en Jesús? Porque si creemos realmente, la Biblia dice que nos debemos de revestir del nuevo hombre y renovar nuestra mente. Pablo por eso les menciona, y una de las cosas que les empieza a mencionar, les habla de la fornicación y de la inmundicia. Luego les menciona otras cosas, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Cuando yo investigaba la palabra truanería, es una persona truán, es una persona que hace como una estafa, es como un estafador, o que les hace una mala jugada, así lo menciona el diccionario, o que les hacen como una broma pesada. Esa es una persona, es un truán, una persona, que a veces, y lo hemos visto en el cristianismo. Yo me acuerdo que hace muchos años en una iglesia donde nosotros nos congregábamos, a muchos varones les dijeron, ¿sabes qué? Les vamos a dar una casa. Y aporta tal cantidad y se te va a dar una casa. Pues varios varones, ¿verdad? Con el afán de tener algo, pues empezaban a dar y no les decían, pues lo que puedas, ¿eh? Y daban, y daban, y daban. Al final de cuentas, pues no les dieron nada y se llevaron su dinero.
Y digo, y muchos, porque conozco a una persona que pues no tenía casa, que tiene familia, que pues ahí la lleva más o menos, y de sus pocos ahorros y de lo poco que tenía, pues él iba dando. Cuando de repente pues ya se dieron a la fuga, y pues se llevaron todo el dinero les estoy hablando de una iglesia muy grande. ¿De cuánto dinero no se llevaron de esa iglesia? Entonces, y pues se quedó esa persona sin lo que esperaba, ¿no? Eso es una persona troll. Entonces, lamentablemente, hasta dentro de la iglesia, de las iglesias, ¿verdad? Se da, en una ocasión a mí una hermana me decía que sus hijos ya no querían nada de Jesús. Ellos habían servido y decían, es que siempre que llegan a las iglesias cristianas, hay personas que dicen, ay, los cristianos siempre dan. Los cristianos siempre te ayudan. Los cristianos, dice, y yo ya no, eso, porque siempre se aprovechan de mi madre. Y en esa casa ya no recibían a los hermanos. Era una casa donde llegaban los hermanos, una casa que siempre hay hermanos que hospedan, y pues ahí la hermana los recibía. Pero como hubo en realidad hubo tronería que le hicieron a la hermana, pues sus hijos ya no le permitieron que hospedara hermanos, ¿no? Entonces, lamentablemente dentro de las iglesias, y por eso el apóstol Pablo se los decía a los efesios, porque lo había visto. Dice, y que no haya esto y que no haya otro, porque lo veía en la iglesia de Éfeso. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Y sigue mencionando, dice, una de las cosas que nosotros tenemos que imitar a Dios, la número 1, es en el amor. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Ejemplo dice que nos ha dado porque Dios es amor. Y una de las muestras que Él nos da, dice que Él dio su vida por su Hijo, por nosotros. Ese es el amor, el ejemplo que nosotros tenemos que dar, el dar la vida por los demás. El amor así en todas las etapas, ¿verdad? Tenemos que demostrarlo. Dice que su amor ya se derrama en nosotros, solamente hay que estarlo dando, ofreciendo, aunque te hagan, aunque te digan. Al Señor Jesús le hicieron un buen de cosas y Él, a pesar de todo, siempre decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el libro de Corintios Pablo lo menciona, ¿verdad? ¿Cómo es que es el amor? El amor es benigno, es sufrido, no busca lo suyo. Ajá. Podemos hablar muchos versículos acerca del amor. Pero esa es una de las cosas que decían. Por eso decía, imitadme. ¿En qué hay que imitar a Dios? En el amor. Otra de las cosas es imitarlo en ser luz. Vemos el versículo 8, desde el 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es otra de las cosas que nosotros tenemos que imitar a Dios. No tenemos que imitar, ahorita vamos a ver que lo que es una mujer casada y lo que es estar sujeta. Pero en primer lugar el Señor lo que nos dice es, imítame a mí. O sea, no invites a tu pastor, no invites a tu esposa, no invites a tu hermano, no invites a tu mamá. Imítame a mí. Porque sabemos que el de al lado, aún le falta crecer en una cosa y al otro le falta en otra, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Estamos en crecimiento, unos estamos más arriba, otros más abajo, unos en un escalón y otros en 10. Por eso el Señor dice, imítame a mí. Y le estaba diciendo a los Éfesos, imítame a mí en amor. En otro, en andar, en luz. Ajá. Vemos el 8 dice, el 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Esto de qué nos habla? De ser veraces. Cuando andamos en luz, nosotros somos veraces. Habla acerca de los frutos. Dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Entonces nosotros tenemos que ser siempre veraces en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, ser transparentes. Una de las cosas que hemos aprendido, ¿verdad?, de nuestras siervas es a ser transparentes, decir, pues yo era esto, pero el Padre Celestial ha hecho esto en mi vida. Entonces, eso es andar en luz. Que nuestra vida dé a conocer a Jesucristo a los demás. Dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas y que pueden ver
así como en calcomanía, ¿verdad? Nuestra vida. Entonces, otras son de las cosas que nosotros tenemos que imitar al Señor. Vamos al versículo 15. En todos esos versículos habla acerca de andar en luz. Y luego dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo tenemos que imitar al Señor? Siendo sabios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esto nos habla de saber cuándo callar, cuándo decir, cuándo no decir, cómo hablar, ¿verdad? Hay momentos donde tenemos que callar. A mí en una ocasión el Señor me decía, no te defiendas, guarda silencio y calla. Para mí eso me costó mucho trabajo porque yo siempre fui muy testaruda. Yo a mí me decían y les decía y que no es cierto y que demuéstramelo, ¿verdad? Yo era así. Pero a mí cuando el Señor me dijo, no te defiendas, guarda silencio y calla. En una ocasión hubo un altercado y me empiezan a decir, ¿cómo me venían esas palabras, verdad? Y calladita ya se calló. ¿Qué no me estás escuchando? Pues sí, sí te escucho, ¿no? Parece que me das mi avión. Pues no, pero le tuve que explicar a esta persona lo que a mí el Señor me había dicho. Y le decía, si no te contesto, es porque tengo esa orden de no defenderme, de quedarme callada. Entonces lo aprendemos del Señor. Entonces tenemos que imitar. El Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra se movía de una manera tan sabia, aparte que bueno, pues siendo, aparte de eso, ¿no? Enseñado desde su niñez, pues sabía lo que era la sabiduría. La conocía. Yo creo que se había comido todos los proverbios del Señor Jesús, ¿verdad? Sabía bien cómo debía de actuar, cuándo tenía que hablar, qué decirles, ¿verdad? A los fariseos, qué decirle a los saduceos, qué decirle, ¿verdad? A la mujer pecadora, cómo conducirse con los niños. Hay veces que nosotros no tenemos la paciencia con los niños, pero el Señor Jesús sabía las palabras, ¿verdad? Para decirle, dejad que los niños se acerquen a mí. Como a aquella mujer le dijo, pues bueno, nadie te está apedreando, pues ni yo te juzgo, o sea, ve y no peques más. Tenía las palabras y nosotros pues tenemos que conocer esto porque aquí se encuentra la sabiduría. Tenemos que comernos esto para saber cómo hablar cuando el vecino tal vez nos echa la basura, cuando estamos en un problema, tenemos que saber cómo conducirnos. Es en una de las cosas que nosotros tenemos que imitar al Señor Jesús, en el amor que Él nos tuvo, en que Él andaba a luz, porque Él dice en su palabra, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo en el libro de Juan. Entonces, eso es lo que tenemos que imitar al Señor. En otra, ¿qué es? En ser sabios. Vamos a la siguiente, el versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias al Señor, porque yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Tratamos de aprovechar bien el tiempo. Pero hay muchos personas, ¿verdad? Que fuera de este lugar, ¿verdad? No aprovechan bien el tiempo. Horas en las novelas, horas viendo series, horas, de verdad que no aprovechan bien el tiempo, pero algo bien específico que menciona el apóstol Pablo al final. Dice, porque los tiempos son malos. Yo tengo en Cristo alrededor de 35 años y esta palabra ya era mencionada y pues bueno, ¿cuántos años tiene la palabra, no? Y desde ese entonces se mencionaba que los tiempos son malos, que los tiempos son malos, que los tiempos son malos. Hoy estamos realmente viviendo los tiempos malos. Y es cuando tenemos que estar más. Por eso nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Como cuerpo en Cristo, ¿cuál es tu responsabilidad? O sea, ya toma. Nuestra responsabilidad ya las estamos viendo, ¿no? Andar en amor, siendo sabios, siendo luz. Y ahorita otra de las cosas, aprovechar bien el tiempo. Dice, porque los tiempos son malos. Vemos el versículo 17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea
la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos. Esto sí es del Señor, esto no. Entendidos en cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? A veces hacemos las cosas a como nosotros parecemos o sin consultar al Señor y pues ni es la voluntad del Señor eso. Y yo por experiencia se lo digo, ¿no? He tomado decisiones incorrectas. Que ya hasta después que ya me pasó todo, le digo, ay, Señor, ya, ahí sí, ayúdame, Señor, ¿verdad? Mientras ya pasamos un buen de cosas, pero no tomamos la opinión del Señor. Entonces dice que nosotros debemos de ser entendidos. Ay, hoy en día yo le digo al Señor, por ahí debo de andar. ¿Qué decisión debo tomar? Lo que voy a hacer está correcto. Hoy en día sí, ya, pero ya de tanto golpe que ya llevo. Yo le he dicho al Señor, ay, Padre, yo creo que yo entiendo a golpes la forma en que de verdad yo he aprendido. Porque cuando nos dicen, mira, no hagas esto, mira, no hagas lo otro, pues no, ahí va uno, ¿verdad? Y yo sí le he dicho al Señor, Señor, mira, yo soy de las personas que he entendido a golpes. Solamente así he entendido. Cuando me duele algo, cuando he pasado por una situación difícil, es cuando yo he aprendido. Y hoy sí ya le digo al Señor, pues bueno, trataré, Señor, de imitarte a ti, dice, porque el Señor Jesús hasta eso le decía, que se haga tu voluntad, no la mía. Y él siempre trataba de agradar a Dios. El Señor Jesús siempre trataba de agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos en las cosas que estamos haciendo. Decir, Señor, confírmame si lo que estoy haciendo, confírmame si lo que estoy diciendo, confírmame si voy a estudiar esto, confírmame, o sea, confírmamelo. Que yo pueda entender que realmente viene de ti. Luego dice el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando en el libro de los Hechos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia que todas las cosas las tenían en común. Dice que en los momentos que ellos pasaban, se la pasaban orando. Compartían las cosas sin decir esto es mío y esto es del otro. Repartían sus bienes y los donaban. Cuando a nosotros, ay, cómo nos cuesta. ¿Pero por qué? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia que ellos estaban reunidos, vino la llenura del Espíritu Santo y se activaron en dar, se activaron en orar, se activaron en dar a conocer la palabra, que de ahí fue de los momentos más grandes donde se pudo expandir la palabra. Dice, llegaréis, la palabra que venía, ¿verdad? Dice, y ustedes llenarán, van a ir primero a Jerusalén y dice, se van a expandir a predicar la palabra. Dice que aún con la sombra de los discípulos, ¿verdad? Eran sanados. Todos tenemos que ser llenos para poder exponer la palabra con diligencia, para poderle hablar a tal hermano, para que le podamos hablar al vecino. Dice la palabra del Señor, dice, y estas cosas harán y aún mayores. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Necesitamos en estos tiempos la llenura del Espíritu Santo. O sea, de verdad, a mí cuando traía esta palabra el Señor, a mí me golpeaba. Yo siempre les he comentado que cuando predico, pues la palabra del Señor primero me golpea a mí. Y me dice, tienes que ser llena. Y sí, Señor. Busca de mi presencia, busca, cómo es que ellos pudieron, ser llenos, pues porque dice que estaban juntos, estaban unánimes, estaban en oración, pues estaban en lo que el Padre Celestial los había dejado. Nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo a través de la oración, a través de su palabra, a través de compartiéndoles. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Veíamos en temas anteriores, ¿verdad? Que creo que el Señor ha estado viniendo hablando de esto, de la llenura del Espíritu Santo. Cuando hay llenura del Espíritu Santo hay sabiduría, hay revelación, trae palabra de ciencia, todos los frutos, ¿verdad?
el mover del Espíritu Santo se puede dar en nuestra vida. Pero si no, pues no podemos dar algo que no tenemos. Luego dice, ya vimos que todos estos versículos antes de llegar, ya vamos a llegar al versículo 21, todos estos versículos hablan de cómo nosotros debemos de andar. En amor. ¿Qué otra? De las cosas que vimos. Andar en luz. Andar en luz. Siendo sabios, aprovechando bien el tiempo, ser entendidos con cuál es la voluntad del Señor y ser llenos del Espíritu Santo. En eso nosotros tenemos que imitar al Señor Jesucristo. En estas cosas tenemos que imitarlo. ¿Por qué tenemos que imitarlo? Y ahí es donde ya empieza en realidad el tema, de acerca de las casadas y de los esposos casados. Dice, nosotros debemos de comprender claramente, cuando el Señor me abría el panorama de todo esto, de cómo tenemos que comprender el contexto para llevar un buen matrimonio. Si yo ando en amor, puedo perdonar. Si yo ando en luz, yo soy luz. Aún la Biblia dice que los que están casados y tienen a un esposo que es inconverso, dice, no te separes. Dice, porque por ti puede conocer del Señor. Entonces, pero si somos luz, se va a convertir. Pero si no somos luz, no se va a convertir. Y ahí de verdad yo le decía al Señor, ¿cómo me estás golpeando? Porque yo le decía al Señor, pues no he sido luz. Bueno, en su momento no lo fui. Le digo al Señor, gracias por las cosas que estás haciendo en mi vida, ¿verdad? Pero en su momento no lo fui. Entonces, yo les digo, cuando el Señor me abrió el panorama de ver el contexto de cómo debemos de comportarnos, bueno, ya fue ejercitada, ahora ya sé cómo comportarme dentro del matrimonio, ya no me va a costar trabajo. Porque es juntar dos mundos, dos pensamientos, dos formas de pensar totalmente diferentes cuando uno se casa. Pero como ya fuimos ejercitados, como yo ya cambié, ya me quité mi viejo hombre, como ya renové mi mente, ya puedo llegar al matrimonio de una manera diferente. Y veamos lo que es el Espíritu. Dices, el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. El someter es sujetar. Ahorita vamos a ver el significado de sujetar. Dice, esto nos habla claramente de tener cuidado de cómo hablar, cómo actuar, porque el Padre Eterno nos está viendo y calificando. Porque con el que tenemos que quedar bien es con Él. Cuando habla acerca de temor, no es un miedo a Dios, sino es un temor de, yo sé que el Señor me está viendo. Por eso menciona esos versículos antes, dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjate cómo te conduces, porque el que te está viendo es el Señor. A las esposas les dice, fíjate cómo te comportas en casa, porque el que te está viendo es el Señor. A los esposos les dice, fíjate cómo te comportas, porque el que te está viendo y el que te está calificando es el Señor. Eso habla de tener cuidado de cómo comportarnos. Porque él dice, por eso habla del temor de Dios. Porque el que nos está viendo es Él. No es tenerle un miedo de decir, no lo hago porque el Señor me va a castigar. No, es porque le queremos honrar a Él. En eso habla acerca del temor a Dios. Dice el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí en el griego es hupotazo, que ya lo hemos visto nosotros, estudios hemos tenido acerca de esto, que quiere decir seguir voluntariamente el ejemplo de otro. Eso es lo que significa sujeción. Cuando yo me sujeto es porque estoy siguiendo voluntariamente el ejemplo de mi marido. Es decir, yo me sujeto y yo sigo su ejemplo de mi marido. Eso es lo que significa hupotazo. No es hupacuao, que es subordinarse. Hay dos ramas, pudiéramos decir así, que una es seguir voluntariamente y la otra es subordinarse, que es lo mencionaba ahí, como el comandante, luego le sigue el otro y luego el cabo y así se va. Pero aquí habla de seguir voluntariamente el ejemplo de otro.
Y no sé si recuerdan que por eso yo les decía, el contexto era para mí muy importante, porque dice imitarme a mí. O sea, nosotros aquí habla que el sujetarse es seguir voluntariamente el ejemplo del otro. O sea, si yo ya fui formada en imitar al Señor, y si mi esposo ya fue formado en imitar al Señor, con mucha facilidad, yo voy a sujetarme a mi esposo, a imitar a mi esposo voluntariamente. Porque a nosotros nadie nos obliga a imitar a Jesucristo. Nosotros le seguimos porque le amamos, por su grande misericordia, por su grande amor, por eso le seguimos. Por eso nos sujetamos a sus reglas, a sus normas, porque sabemos que es lo que nos conviene a nosotros. Yo no me recuerdo en esta semana con quién hablaba y yo le decía, yo te puedo asegurar que lo más seguro que tú tienes el día de hoy es a Jesús. Eso es lo más seguro. Ni tu matrimonio está seguro, ni tu esposa está segura, porque el Señor mañana se la puede llevar, o a tu esposo, a tu hijo, pero lo más seguro es a Jesucristo. Ese sí es seguro. Entonces, yo les hablaba acerca de la imitación, de imitar a Cristo, porque nosotros tenemos que imitar a nuestro marido, voluntariamente. Seguir su ejemplo voluntariamente. Y ahora vamos con el marido. El versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y les dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pero les dice primero que los varones son cabeza. Cabeza en el griego es kefalé, y denota origen, según la Septuaginta. ¿Eso qué significa? Que es la fuente de. Cabeza es la fuente de, el hombre es la fuente del origen de la mujer, y Cristo es la fuente de la vida de la iglesia. Entonces, si a los varones les está diciendo en el versículo, fíjense en el versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Si Jesús mismo, si el apóstol Pablo les está diciendo a los varones, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Les está diciendo, así como yo lo amo, se está como comparando, los está haciendo que se comparen a él. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice en los originales, ¿verdad? Que Jesucristo es la fuente de la vida de la iglesia. Y los varones son los que le dan vida a sus esposas. ¿Cómo es que les dan vida a sus esposas? Amándolas. Les dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noé, por favor, 1 Corintios 13, del 4 al 8. Ivancito, Colosenses 3, 19. Marcos 10, 45. Hermana Marta, Efesios 5, del 1 al 2. Fati, Filipenses 2, del 5 al 8. Y Silvi, Tito 2, 14. Primera de Corintios, ¿qué? 13, del 4 al 8.